tiburones hay montones de especies, 265 especies más o menos que puede haber en los mares del mundo. Y en los mares insulares y peninsulares están casi todas las especies representadas. La especie más peligrosa en nuestras aguas pues es el tiburón blanco, el primero, luego tenemos el marrejo y por último la tintorera. De hecho, yo he trabajado mucho en Almadraba y se han llegado a coger el tiburón, el que es más famoso de todos, el gran blanco, que es el tiburón que puso de moda Spielberg. Bueno, pues esos tiburones que llegan a pesar 2.500 kilos se han pescado en Barbate, en la Almadraba de Barbate. Las especies que se alimentan en superficie, como por ejemplo es el tiburón blanco, el tiburón tigre, son las que realmente traen complicaciones a este tipo de gente, con lo que desaconsejamos totalmente que si hay tiburones que se alimentan en superficie, la gente se bañe en esas aguas. Un tiburón blanco, si se acercara a la costa, lo más seguro es que algún bañista o cualquier persona que se le cruzara pues tuviera un problema con el tiburón. El marrejo también es una especie bastante peligrosa que habita en nuestras aguas, pues también podría llegar a atacar, incluso matar a una persona. Cuando atacan a un humano por error, del primer bocado pues pueden arrancar una pierna, la persona puede morir desangrada, pero no vuelven a comerse a la persona. O sea, digamos que no les gustamos. Cuando hay un ataque es por error y, como te digo, de media no hay más de 10 muertes al año por culpa de los tiburones, mientras que por caída de rayos y otras cosas que la gente no piensa, hay muchísimas más. El tiburón por regla general no le gusta, pero es como todo, para saber nosotros si una cosa te gusta o no, ¿qué tienes que hacer? Probar. Pues el tiburón lo que hace es probarnos, pero claro, con los dientes que tienen y más un tiburón blanco, un marrejo, lo que ha hecho es arrancarte un brazo o hacerte una herida muy profunda y generalmente mueres o de ataque al corazón, que es lo que hace generalmente la persona si lo ve venir, o desangrado posteriormente. Si un tiburón de estos está, ¿me entiendes?, con el frenesí alimentario, es muy peligroso tirarte al agua. Hace muchos años se pescaba en aguas de Mallorca y justamente el año pasado, a finales de año, se dice que se pareció ver algún tiburón blanco. Tintoreras, hace poco, el año pasado, visitaron aguas catalanas, estuvieron cerca de Barcelona. La sangre humana no la asocian como su comida habitual. No quiere decir que el tiburón es muy curioso por naturaleza y muchos ataques que se producen son por confusión con su presa habitual. Es decir, claro, si ya te ha mordido una pierna un tiburón blanco, no puedes reclamar a nadie. Ya lo ven, hipnotizan. Pocos animales concentran tal cantidad de fantasías y de inquietudes como el tiburón, el eterno desconocido de las profundidades y también de la costa, hay que decirlo. Agradecemos a estos científicos y especialistas que se mojan, nunca mejor dicho, hablando de un auténtico tabú, hay que decirlo. Nadie quiere hablar de esto. No sé si es provechoso o no a otro nivel hablar de esto, porque puede dar miedo, pero es una realidad. En este programa simplemente queremos saber. Luego cada uno que saque su propia conclusión. Seguimos la senda, vamos a viajar por España, la España de los tiburones, la España que nunca se comenta, con el gran zoólogo, el gran amigo Fernando González Sitges, bienvenido. Muchas gracias, Iker, encantado. Y es que expresan todo, ¿verdad, Fernando? Hombre, yo creo que es el animal que más miedo genera a primera vista. Yo creo que a todos nos asusta, en el fondo es como la representación de todo lo desconocido y temible de ahí abajo, del mar, de la última frontera, del lugar donde no llegas a entender ni a ver ni estás cómodo, te puedes ahogar. Es decir, es la representación, más allá de lo que es realmente, de todo lo temible del mar. Y tú los has filmado en todo el mundo, pero la idea, con Fernando, yo dije, yo quiero ponerme en el lugar de cualquiera de ustedes, porque muchas veces en medios como YouTube, en la red, hay vídeos que raras veces saltan a otros medios y que representan, digamos, la cotidianidad extraordinaria. Lo he preguntado y lo he hablado incluso con familiares. Ah, ¿pero qué hay tiburones en España? Entonces uno se queda diciendo, ¿pero por qué no nos lo enseñan? Vamos con el mapa, Fernando. Vamos a sorprendernos. Sí, bueno, nosotros tenemos tiburones, como decía, pues creo que era Paco Candela, con el que he tenido la suerte de trabajar debajo del agua. Tenemos
todos nuestros mares están llenos de tiburones. La gran parte de las especies de tiburones que existen en el mundo las tenemos en España. Y luego, se sabe tan poco de los tiburones, que es parte de ese miedo ancestral que tenemos. En España, como en tantos otros sitios, no se conocen muy bien los hábitos, no se sabe dónde van a estar, ni dónde pueden salir, ni por qué vienen, ni por qué se van, ni por qué no atacan, se tienen medio intuiciones, pero el caso es que nos podemos encontrar casi cualquier tiburón en casi cualquier mar. Eso es lo primero que nos sorprende ya, ¿eh? Claro, porque la idea que uno tiene es las Maldivas, Sudáfrica, Australia. Y además a mí es una sensación un tanto inquietante, pero que en el fondo, que lo hablábamos antes, con toda seguridad, todos los que nos hemos bañado repetidos veranos en el mar, me baño tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo, hemos estado fichados, entre comillas, por un tiburón. Ha notado nuestra presencia. Distintas especies, ellos están ahí, tú no los ves, no, es su medio, pero te perciben. Un tiburón es una estructura biológica maravillosamente adaptada para notar todo tipo de cambios electromagnéticos, térmicos, de movimiento, visuales que hay en el agua. Entonces, en el momento que te metes en el agua, si hay alguno cerca, lo nota. Vamos a hacer una cosa, Fernando. Con titulares como siempre, repito, de un científico, de un zoólogo, de un aventurero y de un compañero que nos enseña como nadie la fauna desconocida. En este caso es que es fauna desconocida, real absolutamente. Vámonos, si te parece, esta zona que seguía el Cabo de Gata, porque hay filmaciones sorprendentes y tú lo has marcado. Ahí está la duda, pero se habla de tiburón blanco filmado, el famoso tiburón de Spielberg. Sí, a verlo, o sea, la duda es si es un tiburón blanco. Yo viéndolo desde fuera y con la calidad que se ve, que es poca, yo te diría que o es un tiburón blanco o es un marrajo. ¿Y por qué? Porque lo que sí que noto es que el tiburón tiene una quilla en la parte caudal, tiene un ensanchamiento, que eso es propio de las dos especies. Yo me inclinaría por un marrajo, pero ahí, desde luego, hay tiburones blancos. Es decir, si no es el tiburón blanco, en ese horizonte que estamos viendo, los hay. Entonces, de ser un blanco, ¿qué significa eso en el Cabo de Gata, Fernando? Pues realmente es... Aquí vamos a ver la estructura, que es impresionante. Son de una majestuosidad. Mira, esta zona caudal, es esa especie de ensanchamiento que tienen, es lo que a mí me hace pensar que se trate de un marrajo. Y digo marrajo más que un tiburón blanco, pues por el tamaño y por la tranquilidad que lleva. Puede ser a lo mejor un blanco jovencito. Hombre, lo que significa es simplemente que suena mal decirlo, pero que por una vez han pillado algo que sucede muy a menudo, que es que un tiburón que tienen más actividad durante la noche que durante el día y que son, depende de la especie, pero bastante curiosos, como nos contaban, se acerca a ver qué pasa por una zona más costera. Esto parece que está muy cerca de la costa. Pues merodean. Merodean, miran a ver si tienen... También depende de la especie y de la edad. Pueden estar más en superficie o más profundos. Cuando están en superficie es cuando los localizas, pero si te fijas, en cuanto baja la aleta del agua, está a un palmo y ya no lo ves. Se confunde. O sea, puede llegar donde tú estés bañándote sin que te des cuenta, notarte, olerte, verte e irse sin que hayas... O sea, que no lo hayas notado, ¿no? Gran tiburón blanco o marrajo, ¿cierto? Ojo con el marrajo, ahora hablaremos de él. En Cabo de Gata. Sigamos con el mapa, que es muy interesante. Esto es como un poco la vuelta a España, pero buscando escualos. Nos marchamos un poco hacia el sur, Fernando, porque tenemos noticias. Primero, antes de ver el vídeo, ¿qué podría haber por esta zona? Este es el punto caliente de los tiburones peligrosos en España. Desde mi punto de vista, tenemos el paso donde vienen, por el estrecho pasan todos los, desde anchoas, los atunes detrás y todos los predadores que van, incluso orcas, como ya hemos visto alguna vez, pasan por el estrecho y se quedan en el Mediterráneo o salen. Entonces, este es el punto donde llegan algunos de los tiburones, digamos el techo norte, donde llegan, por ejemplo, los tigres o los tiburones martillo, que son dos especies mayores muy peligrosas. En la zona ya de Cádiz, entre Guadiaro y la zona de Sotogrande, se graba, siempre decimos, grabaciones de personas. No es cuestión aquí traer a los buceadores experimentadísimos como Fernando grabando para National Geographic, no, gente normal, que es lo que nos interesa. Y aquí no es que se vea la costa. Este vídeo es importante, Fernando, porque vemos hasta qué punto algunos casos, que no se cuenta mucho esto, llegan, pero hasta la orilla donde estás ahí con el cubito de playa, ¿no? Pues ahí llegan. También me cuesta un poco identificarlo porque se ve muy poco, probablemente sea una tintorera, pero todos los animales, todos los tiburones que se acercan así durante las horas del día a la costa, puede ser dos cosas: o un joven inexperto que se acerca por pura curiosidad, o animales que están o muy heridos o mal, a punto de morir,
o están enfermos. Eso no quita que sea peligroso e incluso le puede dar un peligro extra, porque un animal que se siente enfermo se siente amenazado. Claro, y una tintorera, sinceramente, a esta distancia, ojo con ella, ¿no? No, y una tintorera te puede... Además, date cuenta que los tiburones no solamente te pueden hacer daño, el daño gordo te lo hacen cuando te muerden, pero hay algunos, como el tiburón zorro que hablaremos luego, que con la cola te pueden hacer una herida hasta mortal, y en cualquier caso todos ellos tienen la piel como la lija, o sea, si pasan cerca tuyo rápido te pueden hacer una herida considerable. Y este yo creo, por cómo va, por lo que hace, que si llega hasta la orilla medio se tumba, yo creo que está o enfermo o con algún daño interior, o sea, que probablemente vaya a morir. Y es un momento muy delicado para meterse en el agua con él, porque entonces sí que puede estar especialmente agresivo. Ojo los niños, que está muy bien la curiosidad del móvil, pero ojo porque luego veremos cómo pescadores muy experimentados del Cantábrico han sufrido heridas tremendas con animales que estaban ya hipotéticamente muertos. Subimos un poco, hemos llegado hasta este extremo de la península. Si te parece, subimos un poco y nos vamos a las islas, vamos a ir a ambos archipiélagos, donde hay mucha actividad, tanto que había una foto que yo ponía, Fernando, como enganche del programa, porque había pánico en las Baleares, realmente se ha dicho, vamos a ver la imagen, incluso grupos de turistas británicos que estaban asombrados porque lo identificaban con un blanco, no sabemos hasta qué punto se puede, pero la foto es expresiva del miedo que genera en la especie humana una cosa como el tiburón. Eso yo no sé si recuerdas, en la película Tiburón, en la famosa película Tiburón, le dice el alcalde al sheriff que quiere cerrar las playas, dice, tú gritas barracuda. Una barracuda es un pez que te puede matar, tiene unos dientes tremendos, los hay de 2,5 metros, o sea, enormes. Gritas barracuda y no pasa nada, gritas tiburón y o sea, es que lo llevamos dentro. Porque es algo que está en el inconsciente colectivo de muchas generaciones, ¿no? Yo aquí te digo alegremente, no hacen nada, no pasa nada. Claro. Pero cuando yo veo esto, yo salgo del agua volando, aunque sepa que es lo que sea. Hombre, si veo que es un peregrino o algo así, no, pero si no... O sea, con un tiburón hay que tener todas las precauciones porque sabemos muy poco. No podemos identificar la especie con una fotografía así. Yo desde aquí, igual un súper experto... ¿Qué es un tiburón? Sí. Que es un tiburón con toda seguridad. Y que es un tiburón, digamos que no es un zorro, o sea, que puede ser uno de los potencialmente peligrosos o de los muy peligrosos, seguro por la forma esta de torpedo que tiene. Pero claro, decir que es un tiburón blanco es aventurar demasiado. Vamos a hacer una cosa, seguimos en Baleares. Vean qué vídeo más interesante en el sentido de que ocurre en el puerto. En el mismo puerto de Mahón, que bien conocemos, un lugar apacible, maravilloso, paradisiaco. Y claro, es el contraste, Fernando, de ver las piedras del puerto, donde tú estás ahí tranquilamente sentado, y ver que hay una tintorera de este porte. A mí me impresiona mucho el tintorera, precisamente, ¿eh? Me parece una preciosidad de animal. Una aerodinámica hecha animal, ¿no? Yo creo que es de los más bonitos. Considero como peligroso, eso es cierto, ¿no? Absolutamente. ¿Qué vemos, Fernando? La tintorera, pues mira, yo en este en concreto, por las rémoras que lleva, los peces que van con él, o sea, yo esta la veo en perfecto estado de salud. A pesar de lo mismo que la otra parecía enferma, esta está viendo a ver qué es, haciendo una inspección. Visita el puerto. Y las tintoreras tienen una cosa muy buena, no son muy agresivas, pero ya puestos a atacarte, es un animal que te avisa mucho antes de atacarte, da muchas vueltas alrededor del buzo. Es el mítico tiburón azul, ¿no? Es el tiburón azul, que es, como te decía, yo creo que el más bonito de todos o de los más bonitos, y que tenemos la suerte de tenerlo en nuestras aguas. Pero es que en este mismo puerto, y después de ver la foto anterior, en Mallorca es que tintoreras y tiburones blancos, en Mallorca se ha sacado uno de los mayores del mundo, se ha pescado uno de los mayores tiburones blancos del mundo, y tintoreras todos los años pasan por allí. Son como torpedos, es un animal, llevan 400 millones de años en la Tierra, y eso es porque el prototipo tiburón ha funcionado perfectamente. Animal prehistórico que sigue ahí. Vamos a ver una cosa, Fernando, en los gigantes, en Canarias. Mira, yo estoy bañándome y yo creo que ahora lo veo con especial inquietud. Porque desde luego la forma, hablamos de arquetipos, ¿no?, de absoluto monstruo de las profundidades, que acopla al tiburón ya algo más, es este que vamos a ver, los gigantes Tenerife, no muy lejos de la costa. Vaya ejemplar, Fernando, de tiburón martillo. Sí, estos además sí tienen merecida fama de ser peligrosos. O sea, es un animal con el que hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Si con un tiburón, cualquiera de estos a partir de 2 metros, y estos llegan a 5 y 6 metros, te pueden matar. O sea, como poder, potencialmente son máquinas terriblemente eficaces de caza. Pero con los locales, si te dicen que te puedes bañar con ellos, si es una persona con reputación en la zona y que, pues tranquilamente, a mí me ha pasado en Galápagos, he estado con más de 300 tiburones en una zona de migración, tiburones martillo, dando vueltas encima mío,
y no te pasa nada. Y sin embargo nos fuimos después de esa experiencia a otro lugar donde estaban en cero, había un tiburón, nos metimos y nos dio una clara señal de que nos iba a atacar, que es que se arquean, te hacen un gesto. Si van a cazar no te hacen señal ninguna, pero si lo que quieren es que no les molestes, ellos te avisan y evidentemente... Imponente, animal prehistórico realmente, y que pasea, yo creo que sabiendo su poder, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que no estamos acostumbrados a estas imágenes y menos a decir que son de España, nos imaginamos en cualquier otro documental. Pero cierto es que las Islas Canarias, claro, también tienen y además se una fauna mucho, espectacular, ¿no? Se acercan mucho a la costa, que es pasa como al tigre, ¿no? Hay otros animales que están en profundidades y otros tiburones que están por la profundidad que tienen o por lo lejos. Exacto, está al lado. Entonces aquí es un animal muy peligroso que se acerca mucho a la costa y que va en superficie. Pero demos un poco de tranquilidad. ¿Y sabes por qué en este punto? Número de ataques en España confirmados, que se sepan, diagnosticados, 2. 2, y ninguno mortal. Hubo uno en Tarifa, que no se sabe, bueno, ninguno de los dos se sabe qué tiburón fue, pero probablemente en Tarifa, que es donde hemos dicho que hay los grandes cazadores, pues algún tiburón, era un windsurfista que estaba bastante mar adentro, y por la silueta que crea la tabla de windsurf, probablemente le confundió con un atún gigante de estos que hay, un cimarrón. Y luego el de Valencia no se sabe... Le amputó un pie, sí. No se lo llevó a arrancar, pero le hizo tales heridas que tuvieron que cortárselo. Y el de Valencia fue un ataque de un médico que se metió 200 metros mar adentro y le dio un mordisco a algún tiburón, no se sabe cuál, y además no fue un mordisco de importancia, le quitó algunos dedos del pie, pero eso te lo puede hacer prácticamente un tiburón de 2 metros. Ataques en Tarifa y en la playa de Malvarrosa en Valencia. Vamos un poco más al norte, desde Valencia. Vámonos a Cataluña, porque esta sí que es una filmación que impresiona de verdad. Porque llega el animal vivo todavía a la costa y yo creo que es una de las filmaciones más espectaculares, pero aquí sí tenemos al gran blanco, ¿eh? Esto es un tiburón blanco, sin duda. Tiene, bueno, primero los dientes y la boca son inconfundibles y luego tienen las aletas una mancha negra en las pectorales, que también es muy característica. Se apunta un poco rechoncha, ¿no? Sí, se apunta en el fondo de torpedo. Estos grandes cazadores tienen una cabeza muy maciza, muy fuerte, y con una boca como se ve aquí, y además es un pero macho, vaya por lo que se ve. Envergadura, o sea, esto es impresionante. Tosa de mar, Gerona. Estos pueden llegar a medir, vamos, hay quien habla de 11 metros, pero lo que se tiene registro, 9 metros. Y esto es impresionante. Llegan a 3.000 kilos. Este está vivo, está evolucionando claro, ahí. Este ha llegado a la costa, como se ve, en pésimo estado, para morir en la costa, pero todavía está vivo. Imagínate un mordisco de un tiburón. O sea, si te encuentras un animal todavía vivo, que no se le ocurra a nadie ir a cotillear, a decir, bueno, si prácticamente está muerto, porque el último mordisco puede ser definitivo. Vean una imagen que es bastante impresionante también. Vamos de los vídeos más o menos del presente. Este de Tosa de Mar es impactante. Es una imagen que nos va a comentar Fernando, porque esto no es de ahora. Gran tiburón blanco de 7 metros, casi 2.000 kilos, isla de Tabarca. En el 46 me decías que... De película, ¿no? Es un animal capaz de matar de un solo mordisco a cualquier persona, incluso por error, simplemente por probar. Como decían, el tiburón, a mí me decía un experto en tiburones, un tiburón tigre es más agresivo que un tiburón blanco, es más peligroso un tiburón blanco, pero si te ataca un tiburón blanco no tienes dos oportunidades, o sea, te hace un solo ataque y por lo general te parte por la mitad. Pero aún así, nosotros hablamos de que en el mundo hay una media de 5 muertos por tiburón al año en el mundo. O sea, estamos hablando también de las zonas más de Florida, del sur de Australia. Y sin embargo hay alrededor de 100 millones de tiburones que matamos todos los años. Exactamente, hay que dejarlo los seres claro. humanos, ¿no? Entonces, o por ejemplo el ciervo, que mata a 150 personas al año. Exacto. Y lo vemos tan... Un rayo, el ciervo, la gripe, yo qué sé. Pero no, hablando de animales incluso. Sí, no. O el hipopótamo, me decías, 2.500 muertes al año por hipopótamo. Vamos, el hipopótamo mucho más terrible. Y entre 5 y 10 el tiburón, ¿no? Exacto. O sea, también es verdad que en la zona de tiburones hay mucha menos gente que en zona, sobre todo ahora con el turismo o con los nativos, en zona de hipopótamos. La gran pregunta es por qué en España no se han registrado tantos ataques habiendo esta cantidad. Acabaríamos en el Cantábrico, bueno, en Galicia hay una cantidad de tiburones recogidos en las lonjas de Vigo. Tiburones muy especiales, exacto, muy raros. Muy raros y las lonjas, por ejemplo, las de Vigo, dicen que es el lugar donde más captura de tiburón hay. Impresionante, sobre todo Tintorera, Marrajo. Hablemos del marrajo de mala fama, quizá merecido en el Cantábrico, en el sentido de ser un pez, ser un tiburón realmente agresivo, muy agresivo. Toda esta zona, y vamos a ver, porque está el último ataque de tiburón en España, podríamos
con este ejemplar de marrajo que a un pescador de Ondarroa experimentado, cuando ya están en el barco, le engancha del brazo y casi lo desangran, decían, tuvieron que llamar al helicóptero, evacuarlo. Será el último ataque en España, sumar a esos dos, ¿no? Sí, y además este tipo de ataques que yo creo que este se conoce, pero habrá habido más. Bueno, yo no lo contaría como un ataque del tiburón, porque en el fondo está defendiéndose. El tiburón lo has pescado, lo estás matando. No estás en el agua y te atacan, ¿no? Exacto. Ya. O sea, no es. Y de todas formas, se explica el que no haya muchos ataques, o prácticamente no haya ninguno. Primero, por lo que contaba de los atunes del Mediterráneo. Pero en la zona cantábrica es un mar que no te llama a nadar muy lejos de la costa, no se te ocurre por la noche por temperatura meterte, y todos estos marrajeros están bastante mar adentro. O sea, hay mucho tiburón, pero no están tan cerca de las costas como puede ser en el Mediterráneo. Pero el contraste es que lugares como el Cantábrico, la costa atlántica, que no asociamos, ¿no?, con tiburones, sin embargo hay marrajo, tintorera, blanco, están además, todos. A mí es la sensación que te repito, que a mí muchas veces, por eso, nadando, buceando en el mar, dices que están ahí abajo, o sea, me están viendo o notando, no me hacen nada, bueno, que sigan así, ¿no? Pero que están ahí seguro, y que lo sepa, en el fondo, todo el mundo que se bañe en nuestros mares lo lleva haciendo mucho tiempo, no les ha pasado nada. Que sigan haciéndolo porque están ahí y no están a comerse ninguna persona ni a por nosotros. Hay que dar tranquilidad, no estamos, evidentemente el turismo en Mallorca estaba pasando, había miedo en los británicos, no queremos dar ningún miedo, pero también sería una mala praxis saber que existe algo que no se habla, que nadie habla y que es una realidad. Si hablamos con luz sobre todos los misterios, ¿por qué este misterio zoológico no? Ante un animal tan precioso, tan fascinante, pero como decía Fernando, que integra todos los miedos de lo desconocido del ser humano. Claro, y esa es la forma de que se estudie más y se aprenda más de él, no tenerle miedo a decir, están aquí, vamos a investigarlo. Fernando, que es un placer como siempre. Lo mismo digo. Lo he pensado muchas veces, a lo largo de muchos años. Algo tuvo que ver aquel pastorcillo en mitad de la campiña de Cuenca, algo que le impresionó de tal forma que luego, a lo largo de 6 décadas, se dice pronto, se ha negado a declarar. Lo hizo en su día ante la Guardia Civil y después a algunos les aseguró que todo era cierto, pero el terror seguía vivo. ¿Qué le pasó a Máximo Muñoz Hernáiz un día de julio de 1953 en una tranquilísima población llamada Villares del Saz? Pues quizá nunca lo lleguemos a saber, pero es uno de los grandes misterios españoles. Sin duda, una de las visitas más extraordinarias que tenemos en nuestros archivos. Es un caso clásico, pero como digo, tal miedo sufrió el testigo que después de dar su detallado informe no quiso volver a recordar la presencia de lo que él llamó tietes, que luego van a poder ver aquí mismo. Lo primero que observó a la 1 de la tarde, en una zona llamada La Islilla, absoluta soledad, cuidando su rebaño, es, lo dijo así, algo parecido a un globo de los que sueltan en la feria. El niño hizo su informe adaptándolo a su forma de entender la vida y a su lenguaje. Cuenca, Campiña Manchega, años 50. Y un niño que en aquel momento era analfabeto. Acto seguido comprobó que ese globo, que emitía un gran silbido, algo parecido a un zumbar de un panal de abejas, tomaba tierra, se posaba. Directamente salieron unas patas de la parte posterior y aquello, lo dijo así, se hincó en la tierra. Lo que no sabía Máximo es que lo más extraño estaba todavía por ocurrir. 1953, no se hablaba de platillos volantes, de ovnis y mucho menos de visitantes en aquel tiempo. El impacto fue enorme. El niño llegó a casa llorando, presa del pánico. ¿Qué había visto? Bueno, ¿qué había visto y qué había sentido? Porque de aquella tinajeta, así lo llamó, de apenas 1,5 metros de alto y con 5 patas bien hincadas en el suelo, se abrió una portezuela, aunque él no llega a ver por dónde exactamente, pero de inmediato una serie de tietes, de enanos, término propio, ¿no?, de Cuenca, esos tietes que, por su descripción, aunque él nunca había visto un asiático, parecían individuos casi ancianos, arrugados en el aspecto de la piel, con los ojos un poco estirados, y sobre todo, uno de ellos que va avanzando, apenas tiene 1,10 metros de altura, le impresiona, le hiela la sangre, porque lo que dice Máximo es que es una sonrisa
yo añadiría sardónica, esa sonrisa malévola que va avanzando hacia él. Hay otros personajes que se han quedado junto al globo de feria convertido en plomo sólido en mitad de la llanura manchega. Cuando uno de esos individuos se acerca a Máximo, extiende su mano y le propina un bofetón que prácticamente tumba al pequeño pastor de 13 años. Él no puede ni siquiera coger su vara de autodefensa. Está como viviendo un sueño, pero aquellos muchachos, aquellos tietes, aquellos visitantes pisan firmemente, con sonido incluso, con las botas casi hundiendo la tierra. Parecen robustos. Miden menos que él. Son como niños. Tienen un traje que brilla en mitad de aquella solanera. Parece de caucho. Él nunca había visto, Máximo, un traje de buceador, pero luego con fotografías lo comparó. ¿Y cómo era el color?, le dijo la Guardia Civil, de lo que viste. La tez era muy parecida a un cuadro que había en el cuartel y que tenía un paisaje amarillento, algo así como un trigo un tanto cetrino. Máximo sale corriendo y aquellos seres, en vez de perseguirle, se quedan en las inmediaciones de su quizá nave, quién sabe. Tras 2 kilómetros de carrera desenfrenada, llega a su vivienda. La madre no sabe lo que le ocurre a Máximo. Tiene un ataque de histeria. Empieza a contarle que unos tietes que han descendido de un globo han estado a punto de llevárselo. ¿Era esa la intención de estos individuos que están viendo? ¿Con esta sonrisa querían raptar a un niño? ¿Quiénes eran? ¿Por qué esa descripción de rasgos casi asiáticos? El traje, sin hendiduras, les recortaba el rostro y realmente parecían eso, buceadores tierra adentro. La Guardia Civil acudió rápidamente ante el revuelo que se estaba formando. Se hizo una denuncia pertinente y Máximo, punto por punto, el informe existe, realizó una declaración sorprendente. En mitad de los 50, en lo más profundo de esa buena tierra conquense, alguien contaba lo imposible. De inmediato, el periódico Ofensiva, que era el que se editaba en Cuenca, con el pintor Luis Roibal a la cabeza, realizó unos esquemas sobre toda esta historia. Toda Cuenca se quedó alucinada. ¿Eran los marcianos? Así titulaba la prensa, porque no se hablaba de ovnis ni de platillos volantes, como mucho de la idea lejana desde la época de Orson Welles y su día de la noche del fin del mundo, o de la guerra de los mundos en la radio, de marcianos. La sorpresa vino al día siguiente, cuando, sin todavía darse la noticia, sin imprimirse el periódico, unos miembros de la Falange y un grupo de religiosos de un campamento cercano a Villares del Saz atestiguan que en la zona de la islilla unos niños asustados se han encontrado algo. Ese algo que examinan, no hay fotografías porque el periódico no utiliza la fotografía, sino que ilustra, son muchas huellecitas de unas botas rayadas muy pesadas que han recorrido todo el campo y luego 5 soportes como a fuego, pero ya ni rastro de la nave. El globo de la feria se ha marchado quizá para siempre. Aquello se fue olvidando, se ha quedado como uno de los grandes casos de la historia española. Y lo bonito es que Máximo, al que le mandamos un gran abrazo, a todos los pesados como yo, a todos los investigadores que han querido saber más de la increíble historia fuera del tiempo, única en su género, siempre, de alguna manera, nos ha dado amablemente con la puerta en las narices. No quiere recordarlo. Simplemente pensar en los tietes es reencontrarse con un miedo cerval, un miedo terrible, lo que más miedo le ha dado en su vida. Año 53, un caso único. ¿Qué querían los visitantes? ¿Vio algo más Máximo Muñoz y nunca lo ha querido contar? ¿Fue la historia de un intento de abducción, quizá el primero del que tengamos noticia en pleno corazón de España? Ellos, como siempre, se guardan su secreto. No puedo disimular mi profunda emoción, porque como tantas otras veces retorno a la niñez. En este caso me gustaría que viesen este dibujo.
Este era un boletín mítico, histórico, de los primeros investigadores, de alguna manera, que de forma seria intentaban acercarse al fenómeno de los ovni. Yo todavía no había nacido, septiembre del 72, pero años después pude ver esta especie de escena, de viñeta en blanco y negro, con un hombre que está observando alucinado algo que ha penetrado en la habitación. Hemos visto una ventana, como les decía, donde ocurrieron los hechos y que está exactamente igual. Para mí es un honor tener aquí a Javier Bosque, cuya propia vida, cuya propia existencia daría para mucho, pero nos vamos a centrar en algo que fue el inicio casi de una nueva vida, el encontrarse con el misterio tan de cerca que parece increíble. Javier, bienvenido, gracias. Gracias, Iker, por traerme aquí. Gracias, es que para mí es muy importante, tú lo sabes. Gracias, me lo has dicho en otras ocasiones. Te hemos perseguido por activa y por pasiva, porque han sido, Javier, muchos años de silencio, de querer un poco apartarte del caso, ahora nos contarás, porque fue algo inolvidable eso desde luego, sí. ¿no? Sí. Esto no se olvida nunca, Javier. Son las experiencias que vivimos especiales y que no tienen explicación y nos dejan marcados, a veces para bien o para mal, pero son experiencias importantes en la vida. Para mí fue muy importante, aunque no fue un gran evento, pero sí que fue una cosa de esas inexplicables que te hace cuestionarte y preguntarte y reflexionar sobre la materialidad de la vida, etcétera. Sí. Javier, hemos grabado las escuelas Pías de Logroño, hemos grabado la ventana, todo exactamente igual. Mira que han cambiado las ciudades, tú vives en Nueva York, sí. Mira que han cambiado las ciudades, mira que han cambiado la fisonomía, y sin embargo, como un recuerdo imborrable, sí. Está esa ventana humildísima, una habitación espartana. Sí. Tú en ese momento estabas estudiando para sacerdote. Sí. Nos ponemos en situación, una habitación sin nada sí, prácticamente, sí. ¿no? Pero tú tocabas la guitarra, ¿te gustaba la guitarra? Siempre sí, ha sido un regalo que a los 16 años me hicieron mis padres cuando estaba en el seminario, y creo que como escolapio era muy importante para la educación de los niños, y he utilizado la guitarra como instrumento de trabajo, no de entretenimiento, y he tenido que estar practicando, y eso es lo que estaba haciendo en mi cuarto a ratos perdidos, leer y tocar música. Era el único entretenimiento, no había televisión, no había radio, no había computadora como ahora, ordenadores, ¿no? Entonces nuestra vida era trabajar y rezar y prepararte para el día siguiente. Para mí, primero de todo decirte, Iker, que es un poco difícil porque he tratado no de borrarlo de la memoria, porque no se puede borrar, pero sí de alguna manera de cerrar un capítulo en mi vida. Y he estado durante años que dije, bueno, de ese capítulo ya no hay que hablar más. Son de esas cosas que hice, fueron importantes en aquel momento, marcaron mi vida, pero me están pasando otras cosas mucho más importantes que necesitan más mi atención que estar dándole vueltas a algo que pasó allí. Por lo tanto, no soy una persona que después de 40 años pueda recordar con detalle los detalles que pasaron allí. Pero sí te diré que yo estaba en la noche leyendo, mi intención era descansar un poco, había dejado la radio puesta escuchando algo de música de fondo. Prácticamente esto es lo que no sabía ni qué hora era, la verdad. Lo que sí que al ir vi que había más luz en la habitación, ¿verdad? Y eso que en aquel tiempo en la calle que bordea, que estábamos viendo ahí el colegio, hay un convento enfrente de paredes oscuras y una tapia grande de una finca. Ahí no hay nunca ninguna luz. La única luz es una farola que está pegada en la misma pared del colegio. Entonces me extrañó. Pero cuando veo que la ventana está muy iluminada, yo me quedé extrañado, dejé el libro en la mesilla y me quedé mirando, digo, qué extraño. Y vi los dos vanos de la ventana con una luz fuerte detrás. Eso es lo único que se veía. Pero las ventanas se estaban moviendo. Y esto es lo que a mí me puso ya, digo, espera. Se abren solas. Empujadas por el objeto. Es decir, aquel objeto para mí, primera impresión, no era una imagen, era un objeto. Era algo como esto que estuviera entrando y está tocando y empujando las ventanas. Esta es la primera experiencia que tuve de ver que aquello era un objeto. Primero, es un aparato sólido, que se ve que no es una película. Segundo, más, porque está la puerta y fuera de la metro de ancho. Y como si fuera muy metálico, pero muy brillante. Esa es la experiencia de medio metro aproximadamente. Sí, una cosa así. Y así como de alto, un poco menos de alto, y no pareciera que fuera un platillo de esos que luego se pintan. No, más bien como un ovoide. ¿No? Esta fue la visión, lo que yo estaba viendo en ese momento. Lo que hasta ahí bien, bueno,
Lo que sí que me di cuenta que cuando estaba ese tramo desde la ventana hasta que empieza a bajar, o antes de que bajara, es cuando uno está dándole... uno no racionaliza las cosas. Cuando te pasan un accidente, una cosa de estas, luego dices, hombre, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro. En ese momento no se me ocurrió nada. Lo único que me di cuenta es que el aparato de radio estaba... No, amenazado, más bien, uno no sabe si eso va a explotar, o si eso se va a echar encima de mí, o si quema. Yo no sé si... ¿Qué piensas que puede ser? No, nada, no pensé nada. No me puedes asociar con nada racional ni lógico. Luego me han dicho, lógicamente, después de aquella experiencia y en 40 años me he encontrado con todo tipo de personas, sobre todo al principio. Luego ya el tema se borró, ya no he hablado con nadie. Pero en aquel momento me decían, hombre, igual era la aparición de un santo que baja... No. Yo nada místico, ni nada espiritual, ni nada científico. Era tecnológico. Tecnológico, sí. Realmente yo sentía que aquello era un aparato especial. Sí que hay esas dos cosas que te puedo decir desde ese momento. Una es el acto de decir, voy a grabar, que luego se convirtió en muy importante. Al principio fue solamente, le doy al botón y me meto. Pero luego, ya después de que has hecho eso, te quedas pensando y dices, joder, en aquel tiempo no había un móvil para hacer una foto, ni tenía una cámara de fotos, ni no había ninguna otra prueba. Me di cuenta de que aquello podía ser una prueba, de que yo había visto, yo no sabía el qué, pero siento aquí, es algo, he sentido solamente 2 veces aquí, algo así. Una vez fue la primera vez que me puse 2 auriculares y sentí la música estereofónica, que recuerdo que siempre se oía siempre con un solo auricular, si recuerdas, tú no, porque tú eres ya muy joven, pero los que somos los mayores recordamos que solo existía un auricular, y la primera vez que me puse 2 sentí que la música estaba aquí, no estaba aquí ni aquí. Esa es una primera vez, y esta es la segunda vez en la que siento aquí, en la parte central, medir el tiempo, medir tiempo. Medir tiempo mientras el objeto todavía está ahí flotando. Sí, en la primera posición, y comienza a descender, antena de radio, ¿verdad? Que va prolongándose y ves dónde se acaba la luz. Pero la luz es luz, no es un tubo de metal ni de nada, es solamente luz que se acaba aquí, porque yo lo estaba viendo de frente. De hecho, venía no hacia mí, venía hacia el aparato de radio que estaba a mi lado. Pero yo veía ese tubo, no tubo, tampoco era un tubo, era, no sé cómo describirlo, es como una luz sólida que va acercándose y toca, de tal manera que era sólida porque el aparato de transistor era muy pequeño. Y en un momento, al tocar, tembló el aparato de radio. O sea, no era solamente luz, tenía de alguna manera materia, no sé qué tipo de materia, no tampoco lo toqué yo, pero sí que pasó al lado de los cables del flexo, al lado de los cables de la grabadora. Entonces, aquello tocó allí, tocó la grabadora y se volvió. Luego nada más, pero fue como si un brazo que tocara. Un tentáculo. Cuando yo vi que a mí no me había hecho nada, que a mí ni me había tocado, es cuando ya me incorporé así en la cama y dije, bueno, esto no parece peligroso, parece como que está ruido. Y, unos sonidos que no era el aparato, era mi transistor el que estaba emitiendo, pero ya me lo dejé aquí encima. Y dije, bueno, aquí me aseguro de que el micrófono no se mueve. Quizá también me servía un poco como para tener algo en la mano. Quizá, no sé, como que instintivo. Instintivo, decir, tengo algo, ¿no? Porque pensemos en la situación, sí, solo en la habitación. Sí, y yo soy muy miedoso por la noche, no soy una persona valiente ni atrevido. Realmente era el peor testigo que podía haber. Porque otro se hubiera levantado, hubiera dicho, ¿qué pasa aquí? No, yo no tuve... No creo no tampoco, sé, pero yo soy bastante más cobarde. Y aquello se queda un momento... Aquello se queda un momento y comienza a subir otra vez a la posición inicial, que había bajado, y cuando está allí en la posición inicial, comienza a marcharse para atrás. Yo estoy con mi aparato, grabando, hasta que cuando va saliendo hacia afuera, se va haciendo el sonido cada vez más como menos influencia, o va perdiendo intensidad, y cuando ya veo que que solo es ruido de fondo del transistor, dejo el transistor allí y ya me levanto a mirar a la ventana, pero ya había salido. ¿La ventana permanecía abierta? Sí, porque con se me queda abierta. ¿Las 2 hojas abiertas? Las 2 hojas abiertas, y bueno, y acabo de ver algo muy curioso. Empecé a dar vueltas a todo, me rebobiné el tape, el cassette, me puse a escuchar, se oyen ruidos de la cama conmigo a la vez que el sonido, se oye mi respiración, se oye cuando me pongo el micrófono más cerca, hay ruidos. Eso, bueno,
esto es grabado de verdad, esto no lo he soñado, esto lo he estado viendo yo. Es decir, me voy reafirmando y me quedo hasta muy tarde dándole vueltas qué ha pasado, mirando otra vez a la ventana, volviendo. Todavía hoy, no sé si quizá, no sé quién es el que estaba manipulando ese aparato. Ese aparato tenía que estar siendo controlado por alguien y tendría que tener algún propósito. Realmente en mi vida no sé cuál era el propósito, quizá hacerme más abierto a lo misterioso, a lo... ¿Tu vida cambia radicalmente con No esa radicalmente, experiencia? no, pero sí que me fue un empujón, por ejemplo, al tema OVNI. Jamás había leído y desde entonces comencé a leer más de lo paranormal, fenómenos paranormales, ¿no? Que no habían... Y como vi en los artículos de prensa que se publicaron cosas, pues comenzaron a llegarme artículos, revistas, cosas que... Vas a contarme un poco, me ayudó. Javier, por favor, la repercusión, que es interesante, y sobre todo el silencio y cómo llega tu hastío, incluso preocupación por lo que está pasando. Pero tenemos un fragmento que la historia de esta cinta sería otra historia para otro programa, porque realmente la cinta se convirtió, llegan a investigar, llegan a analizarlo, incluso hay una copia que llega hasta ingenieros de la Armada, que la examinan con mucha extrañeza, porque no saben muy bien qué es eso, cómo está producido. Todo el mundo descarta, por supuesto, una cuestión fraudulenta de manipulación, pero tenemos solo un trozo. Sí me gustaría que la escuchásemos, Javier, para ver qué recuerdos vuelven a aflorar. Vamos a escucharlo, compañeros. Es un fragmento mínimo. Mínimo. Y falta la parte más personal, donde se oyen los ruidos de la cama, los muelles que se mueven. ¿Qué te inspira a ti personalmente escuchar aunque sea este fragmento mínimo de Pues, ese silbido? Tuve la suerte de poderlo escuchar antes de venir aquí. Yo vivo en Nueva York, llevo allí más de 30 años y tuvimos hace dos años que nos encontramos en el aeropuerto de Madrid, que tuviste la amabilidad y la gentileza de venir a verme y de dedicarme uno de tus libros, y en el libro está un CD que tiene este sonido, y lo volví a escuchar por primera vez en ese CD, porque desde que pasó no lo había vuelto a escuchar. Entonces, muchas gracias, porque tu CD, yo perdí la cinta y ya no he vuelto nunca más a escucharlo. Después de que salió tu CD, alguien lo pirateó o alguien parecido, y está en internet. Y el novio de mi hija, que es muy aficionado a tu programa y que me ha acompañado hoy aquí, me enseñó en internet, mira, está el sonido de lo... Pero siempre ese fragmento, o sea, Solo realmente un trocito, no tenemos la cinta completa, en la que primero se oye mi guitarra tocando, paro la guitarra, luego comienza porque además no comienza desde el principio, comienza cuando ya lleva un rato sonando aquello, y luego dura hasta que se pierde todo el sonido. Entonces, yo creo que por lo menos hay más de 4 o 5 minutos, aquí hay apenas unos segundos, ¿no? Entonces, hay más variaciones y fluctuaciones y más extraño que esto, que aparece muy... Para mí es casi como un radiocontrol de un aparato que está controlado por radio, ¿no? Exacto. Como ahora los drones o como otros aparatos. Nuestros compañeros de sonido, vamos a llamarlo así, decían que, bueno, no se puede tampoco, puede ser, es una oscilación del sonido determinado. ¿A ti te dieron alguna explicación en la época cuando acaba de ocurrir, cuando tú cedes la cinta? Porque otra cosa, esa cinta desaparece, no te la devuelven nunca. No, al final no. Pero la primera tuve suerte porque un compañero mío, de los que vivían en la comunidad conmigo, su hermano trabajaba para Radio Rioja, y entonces en Radio Rioja estaba de técnico un profesor de física de la Escuela de Maestría en Logroño, que es el primer interesado en estudiarlo, y ahí a través de él otros contactos. Se estudia en Barcelona, se estudia en Santander, se estudia en Madrid, viene aquí, se estudia en Zaragoza, e incluso se mandó a Estados Unidos. Yo sé que la copia o el original, yo le perdí la pista al cassette, pero hubo unos primeros estudios que se hicieron inmediatamente cuando la cinta estaba circulando entre estas personas, y me comentaron resultados porque yo me ofrecía todo tipo de pruebas. A mí me han hecho en estado de sofronización, de hipnosis,
entrevistas, yo a todo lo que me preguntaran estaba dispuesto, porque yo lo que quería era aclararlo. Y entonces estas personas, que eran las que estaban en contacto conmigo y con la investigación, son los que me iban comentando: mira, Javier, tú no tienes los medios para poder hacer este tipo de grabación. ¿A quién te ayudó? Estaba solo en mi casa, y además en el colegio ahí no hay nadie. La tecnología nuestra era un transistor, es lo más que yo llegaba a un cassette. Entonces, y empezaron a decirme, y tuve la oportunidad entonces de leer algunos de los estudios. Estuve, creo que fue aquí en Madrid, en la universidad, donde me enseñaron cintas de papel, donde se grabó las oscilaciones, y copias o imitaciones de esa grabación que se trataron de hacer con los mejores aparatos técnicos que en aquel momento había, solamente al alcance de técnicos, para ver si era posible duplicar o imitar aquello. Y me decían, llega un momento en que es imposible, ni con los medios que nosotros tenemos, poder hacer algo parecido a lo que hay. Por lo tanto, Javier, tú has tenido una experiencia de algo que va más allá de lo que en este momento nuestra tecnología puede hacer. Y si nosotros no podemos hacerlo, tú menos. Esto es lo que me decían, ¿no? Entonces, esto me ayudaba a mí de alguna manera a reforzar. Y bueno, esta prueba que tengo aquí es valiosa. Pero yo nunca me agarré a la cinta. Yo al revés, lo que quería era que todo el mundo la estudiara, y por eso he perdido la cinta. Vamos a ver si la recuperamos, bueno, Javier, sería muy con importante. este fragmento. Hay algunos investigadores que hemos pedido y que creo que tienen alguna copia y que la quiere Javier Bosque, ¿no? Es decir, que no es solo para... sino que la quiere él, tenerla él. Y alguna gente parece que sí se agarra, ¿no? Como... Veremos. Nosotros, como todo es verdad, todos sabemos que todo fluye, pues lo dejamos ahí el sonido. También sería muy bueno las opiniones de técnicos, todos que quieren opinar. Y hay una cosa que es muy importante en este caso, Javier. Yo saco dos conclusiones clarísimas. Una, que nunca había ocurrido nada parecido. Y entonces estamos ante la eterna dicotomía, ante el desafío del misterio. Javier Bosque, seminarista de Logroño, 20 años, junio 72, inventa, entre comillas, algo que desde el principio hasta el final no ha ocurrido jamás de esa forma en la larga historia de los fenómenos. Qué imaginación, ¿no? No se acopla para hacer un fraude, ¿tú me entiendes lo que estoy diciendo, Javier? Sí, sí. A una historia, un esquema más o menos conocido. De repente algo que nunca nadie había escuchado ocurre en Logroño. Es el marchamo del absurdo, que a veces es la autenticidad de este fenómeno. Pero luego ocurren cosas, Javier, extrañas, ¿no? Tú te sientes presionado, seguido, sí, vigilado. Sí. Cuéntanos alguna experiencia. Sí, solamente el hecho de que yo cerrara puertas fue un poco resultado de esa presión. Querían unos demostrar que yo estaba loco, o que yo lo que yo había visto es una fantasía, o que yo aquella noche estaba borracho, sí, o cualquier cosa. Y unos era esa demostración, y otros lo que querían era asegurarse de que yo era un elegido por los dioses para una misión especial. Entonces, te convertiste de repente en el centro del caso más espectacular que haya pasado en España. Curiosos, ¿no? Entonces, de repente te empiezas a ver con tanta presión que dices, oye, esto yo no quiero, yo lo único que quiero es que se analice esto, y ahí tienen la cinta. Oiga, no me compliquen la vida, yo soy un escolapio, estoy trabajando para los niños en los campamentos. Aquel verano me fui a un campamento de verano y una colonia de verano en Tarragona. Es decir, yo estaba muy ocupado, yo no tenía la vida para dedicarme a eso. A continuación vine a Zaragoza a trabajar, luego fui a Salamanca a estudiar, y en ese intervalo es cuando la presión es constante. Las llamadas de teléfono de unos y de otros, de gente que no conozco de nada, que me llaman, perdona Javier, te estoy llamando desde Barcelona. ¿Con quién hablo? Me han dicho que esta mañana te levantaste con dolor de cabeza. ¿Y era verdad? Era verdad. ¿Cómo sabían en Barcelona que yo en Salamanca me había levantado esa mañana con dolor de cabeza? ¿Te sientes bien? ¿Qué síntomas tienes? Bueno, como si un médico, entre comillas, te llamase desde algún lugar lejano, interesado por tu estado de salud. Pero no me decían para qué, ni quién era, ni cómo se llamaba, ni... Yo digo, y aquí tiene que haber a mi alrededor personas que están chivando lo que a mí me pasa, ¿no? Empiezas a sentirte hasta con desconfianza de tus propios compañeros. Aquí, oye, ¿qué mafia es esta? Dejarme en paz, tranquilo. Había un interés en saber qué te ocurría, sí, pero hasta ese nivel de detalle y de privacidad. Todo, ¿no? Y de con quién había salido y con quién había vuelto y a quién había llegado. A un seguimiento, y además eran exactos. Es decir, las personas que me han llamado o que me han hablado sabían exactamente lo que estaban. Que solo una persona muy cercana a mí podía saber. ¿Y tú has tenido que la mi sospecha? Familia sabía. ¿Servicio de inteligencia? ¿Órbita de lo militar? No. Así directamente no. Luego he leído, por ejemplo, eso de los hombres en negro que salen en Estados Unidos. Yo directamente, personas de lo más común
y llamadas telefónicas de lo más, digamos, inocente. Nadie me ha amenazado. Nadie. Si hablas, no. Amenazar, si hablas te vamos a matar. No, en aquel tiempo no. Pero sí, de alguna manera, sí una presión que sentías de decir, eso que estás haciendo es una tontería, unos, y otros, qué importante que eres, lo que te pasó. Esas dos eran las dos direcciones en las que sentías la presión. ¿Cuál es tu hipótesis? Si pudieses casi traducirla a titulares, lo que más te convence, dentro del desconocimiento, pero ¿qué era aquello? Creo ahora, después de que soy un fanático de la tecnología, aparte de muchas otras cosas, creo en que la tecnología es un instrumento, una herramienta muy importante en nuestro mundo. Los ordenadores, los teléfonos móviles, me encanta todo lo tecnológico. Estoy convencido de que aquello era un aparato controlado por radio desde no sé cómo ni cuándo. Sabemos también de que ha habido muchas experiencias que han sido... Pero no humano. No sé. Yo no sé hasta qué punto decir si es humano, si es de los seres de otros planetas. No tengo una teoría ni una hipótesis. Lo que sí que estoy convencido de que aquello fue una experiencia real, de que aquello era un objeto sólido, de que no era una proyección ni una holografía. Aquello era algo tan sólido como este vaso, de que aquello nos dejó una grabación que para mí ha sido una alegría grande poder aportar al estudio de la ufología una pequeña prueba diferente de fotos, discos, algo que se puede estudiar de otra forma diferente. Y creo que lo que sí es cierto es que esto es una llamada de atención para mí a los 20 años de que lo sorprendente existe, Javier, de que mi vida no es la rutina de cada día, de que hay que dejar un espacio abierto en mi vida, en la tuya, en la de cada persona, para aquello que es misterioso, que es diferente, que es trascendente, que es... Y no dejar de sorprendernos, de seguir de nuestra vida siguiendo diciendo, la vida no es solo lo que se ve y se toca todos los días, ni el materialismo sucio y grosero que están acostumbrados muchos a vivir. Creo que para mí aquello significó una llamada a descubrir que hay otras posibilidades. Me abrió la mente a sorprenderme más y a no asustarme, porque aquello no me hizo ningún daño. Pues bueno, estoy convencido de que esa sorpresa, esas cosas que nos pasan en la vida, tienen un propósito que nos ayudan a crecer y a madurar y a ser mejores personas. Por lo tanto, bendito sea el acontecimiento que tuve en aquel momento, porque fue el primero de otras muchas cosas que he vivido y que han sido sorprendentes como esto y que me han ayudado a seguir creciendo. Pues bueno, si el que crea en Dios dice gracias Señor porque me has dado ese regalo, a través de, vaya usted a saber, si ha sido los seres de otros planetas que estaban en aquellos días haciendo maniobras. Yo he oído historias muy interesantes, porque lo del aeropuerto de Agoncillo, por ejemplo, observadores que aquella noche llamaron a la policía o a las estaciones de radio, que veían objetos volando por encima de los tejados de Logroño. Es decir, somos muchas personas que tuvimos experiencias. Un conductor que también salía de Logroño y encima del coche le iba siguiendo una de estas bolas. Es decir, por separado, en las mismas noches, en 2 o 3 noches en Logroño, había muchos observadores que no teníamos ningún contacto ni comunicación, ni habíamos leído nada de lo que otro podía haber dicho. Y sin embargo estábamos coincidiendo en que hay unos objetos volantes. Yo estoy seguro que llegarán pistas. Ojalá Javier. llamen. Desde luego que tu colofón, lo que ha significado para ti este acontecimiento, no sé, yo creo que habría que grabarlo con letras, porque seguro que muchísimas personas que nos ven y que han estado en este sillón asienten, ¿no? Para ellos ha sido como la apertura, ¿no? Como las ventanas que se abren gráficamente hacia otro mundo de posibilidades y que desde luego hacen de la vida algo poco convencional. Podríamos seguir hablando mucho con Javier Bosque. Yo le invito, desde luego, porque, para que ustedes lo sepan, él es muy humilde, pero lleva 35 años en Nueva York, yo lo puedo decir, ayudando a los más desfavorecidos, ayudando a los niños sin techo, ayudando a las personas que no tienen nada, convirtiendo a muchos de ellos en personas que han encauzado sus vidas. Por eso él dice que los hilos finísimos, las señales del destino, de la divinidad, de lo trascendente, de quién sabe, ¿no? Le han ayudado, y desde luego en su talante, en su forma de contarlo, queda clarísimo, ¿no? Yo sé que este caso les habrá impresionado. A mí la figura de Javier, como persona, me ha impresionado también y me ha sorprendido todavía más, ¿no? El caso es solamente una de las etapas de su vida, pero el chispazo, el inicio, por algo será. Así que yo espero que para hablar de todo eso que tú has vivido en Nueva York, a nivel humano,
pues un día tengamos un rato para difundir eso a miles, a millones de personas. Gracias. Javier, ha sido un honor. Gracias para mí. Gracias por todo. Gracias por todo, Javier. Gracias por tu experiencia. La Sierra de Madrid tiene también su pequeño pueblo maldito. Pero ¿tendrá base la leyenda? Hemos indagado un poco, hemos intentado rascar en la dura piedra. En la mismísima sierra, un pueblo diferente, La Lastra. Se debió de abandonar más o menos sobre los años 50. Más o menos, quizá. Sobre los años 50. Más o menos, ¿no? Porque yo me acuerdo que ya tendría sobre unos 12 añitos y iba mucho a La Lastra. Y quedaban pocas familias, ¿no? Viviendo allí. Tres matrimonios conocí yo siempre. Siempre decían que bailaban las brujas, que había unos redondeles que no crecía la hierba. Y decían siempre, ahí bailan las brujas. Yo cuando oí eso me dio un poco miedo, claro. Porque yo brujas me da un poco miedo. Terror y silencio cubre la historia del pueblo abandonado de La Lastra. Terror a evocar miedos vividos en lo que hoy es uno de los pueblos más recónditos de la sierra madrileña. Su memoria es muy reciente y aún laten los temores de los que allí vivieron. Pues cuando uno llega a Santa María de la Alameda, es una tierra de nadie, es una paramera alta, por encima de los 1400 metros de altura. Es el pueblo más alto de la Comunidad de Madrid, por encima de Somosierra. Entonces es un lugar donde escuchas el silencio, donde escuchas la soledad, y llega un momento que ciertas historias pues las puedes ver como muy próximas al suelo que estás pisando. Aquí es muy frecuente que se diga, es que pareces de La Lastra. Eso te lo pueden decir los abuelos, que se decía porque era un pueblo que quedó derruido en la guerra civil, que había sido sanguinario y que tenía muy pocos habitantes. E incluso pues hablaban mal de ellos y hablaban diciendo maldiciones o contaban historias de brujas y de fantasmas. El pueblo abandonado de La Lastra estuvo siempre ligado al desconsuelo, lo insólito y el miedo. Caldo de cultivo que pronto empozoñó a las leyendas que corrían de boca en boca sobre la naturaleza de sus habitantes. La gente de la comarca habla que este pueblo era un poco raro. Y cuando ellos vienen, descubren que efectivamente que las señoras que hay aquí tienen como la cara hinchada, tienen malformaciones, y lo acusan a que tenían problema de bocio. Porque hay una fuente aquí, que el agua sale cárdena, con gran contenido en hierro, y creía que era la causa que provocaba esta malformación en estas señoras. Bernaldo Quirós, en su visita a La Lastra a principios del siglo XX, recibe la noticia de insólitos sucesos vividos en el pueblo. Historias extraordinarias de las que fue testigo el reconocido antropólogo y que encajan con la tradición del malditismo que recorre todo el lugar. Y les cuentan que hay una señora que vive en este pueblo que se dedicaba a mendigar por la zona y que realmente ella se dedicaba a la usura. Pero era cuando llegaba más o menos la época de enero, diciembre, que entran en celo los lobos, que ella salía, no la volvían a ver, huía con los lobos. Incluso había gente que decía que la había escuchado los días de luna llena revolcándose por los prados, igual que hacían este tipo de fieras. En el pueblo este hubo una boda y entonces dijeron que se envenenaron todos los que fueron a la boda. Y calculan que es de la fuente, que hay una fuente aquí que está allá para abajo, que estaría el agua mal o lo que fuera. Ya en el siglo XX, el desastre de la guerra civil fue el detonante final para borrar al pueblo del mapa. La desgracia del conflicto acabó por confirmar que algo pasaba en La Lastra. Ese fue el caldo de cultivo donde lo lúgubre, lo sórdido, tenía pues una ponderación diferente para que surgiesen este tipo de historias en esta localidad en concreto. Aquí se empleó con mayor intensidad el calibre 15,5,
que eran proyectiles de 44 kilos de peso, que podían, bueno, como vemos aquí, la iglesia fue lo único que quedó en pie parcialmente, pero bueno, pues las construcciones que vemos, desde luego, con un impacto directo de ese tipo de arma, la destroza, la destruye completamente. Apariciones, fenómenos paranormales, ruidos, luces en el cielo. Son algunos de los argumentos que los vecinos esgrimieron para no volver a La Lastra después de la guerra y buscar otro lugar, lejos de allí, para comenzar una nueva vida. ¿Por qué este pueblo no se reconstruye igual que otros que había en la comarca? Pues algunos aseguran que es que había extraños fenómenos, que fue el último empujón que hicieron para que definitivamente abandonaran estos lugares. El comentario genérico de aquellos vecinos ya mayores que habían nacido antes de la guerra civil y que lo recordaban como una casa en la que incluso gente que posteriormente a estas historias fueron a ocuparla, pues se vieron prácticamente expulsadas por esa situación tan incómoda, por los ruidos que podían escuchar por la noche y por el movimiento de objetos. Un capítulo aparte, sin duda, se merece todo el tema de avistamientos de ovnis. En todos los pueblos de alrededor se cuentan este tipo de avistamientos, incluso hay crónicas del siglo XVII que cuentan el paso por esta zona, incluso por aquí, por La Lastra, de un globo incandescente que iba cruzando el cielo. La Lastra es hoy uno de esos lugares en donde aún se respira el sobrecogimiento vivido por los vecinos. Una sensación de soledad que no se percibe en otros espacios. Un lugar inquietante en el que muchos han querido ver la puerta del infierno. Todo el mundo en Reino Unido habla del poltergeist de Enfield. Tenemos que conocer el porqué. Una resurrección mediática de un suceso ya antiguo. ¿Qué ha pasado? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente lo que ha ocurrido es que el cine y la televisión han vuelto a traer a la palestra una historia que prácticamente estaba olvidada, que en Reino Unido fue muy sonada en aquella época, pero que no trascendió mucho más y que al final quedó un poco olvidada. Por un lado, James Wan, el director de Expediente Warren, ha asegurado que la segunda parte de esa exitosa película pues contará la historia de Enfield. Y por otro lado hay una serie británica que está gozando de mucho éxito, que acaba de estrenarse prácticamente ahora y que cuenta las investigaciones pues que se han realizado en esa casa, que se realizaron hace ahora casi 40 años y donde se vivieron todo tipo de fenómenos, hasta tal punto que se habló de que este era el caso poltergeist mejor investigado de la historia. De la historia, es más, los Warren, famosos por el cine, la muñeca Annabelle y toda la historia que ha dado la vuelta al mundo, llegaron a decir, Javi, que el caso Enfield hace parecer a Amityville un juego de niños. Famoso caso de la casa Amityville con muchas muertes, pero aquí no hubo muertes. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué de esa intensidad dramática? ¿Cómo empieza la historia, Carmen? Pues tenemos que remontarnos al mes de agosto, finales del mes de agosto de 1977, cuando en un chalet adosado a las afueras de Londres, en un barrio pues bastante obrero, en un barrio humilde, una familia, una madre y sus 4 hijos empiezan a vivir una serie de fenómenos extraños, de fenómenos paranormales. Todos parecen concentrarse en la habitación en un principio de 2 niñas, de Margaret, que en aquel momento tenía 13 años, y de Janet, que es una niña de 11 años, en la que los fenómenos se centrarán todavía más si cabe. La primera de las noches que empiezan a notar algo extraño son más o menos las 9:30.
Los niños se han ido a acostar todos. La madre de repente empieza a oír en la habitación de esas dos pequeñas que hay bastante ruido, que están agitadas, que están chillando. Cuando suben, las niñas aseguran que la cama ha empezado a convulsionarse de una forma terrible, a moverse de arriba para abajo y que casi incluso esa cama las lanza al suelo. A raíz de ahí, una serie de fenómenos intensísimos. La segunda noche, de nuevo, la madre comienza a oír los gritos de sus hijas desesperadas porque una de las sillas que había en la habitación se había movido, estaba como bailando. Con documentos gráficos, que quizá lo interesante de esta historia, que decían los especialistas en su día, era la mejor documentada. Es más, esta es la silla, ¿no?, en concreto. Esta es la silla y estas fotografías se obtienen a posteriori, no en los primeros días, en las primeras jornadas, donde después del suceso de la silla, un baúl ya delante de la madre se desplaza inmediatamente y es cuando ella intenta pedir ayuda a los vecinos. Los vecinos son conscientes de que algo está ocurriendo porque cuando van al domicilio de esta mujer y de sus hijos empiezan a oír una serie de ruidos, de raps que parecen pasearse por todas las estancias de la vivienda. Es entonces... Golpes secos que empiezan a rodear todo el inmueble. Exacto, es entonces cuando se asustan todos, tanto el vecindario como la familia, y llaman a la policía. La policía se presenta un inspector de policía y una mujer que se llama Caroline Heps, que ella asegura que ve cómo se mueve la silla y emiten un informe, pero dicen que la policía ante tales sucesos no puede hacer absolutamente nada. Como nadie los ayudaba, recurren a unos periodistas, a 3 en concreto, del Daily Mirror, que son los que empiezan a hacer las fotografías y los que empiezan a investigar. En un primer momento, cuando van, no ven absolutamente nada, no escuchan nada, pero justo cuando van a salir de la vivienda, la madre va corriendo y les dice que han empezado a producirse los fenómenos. Entran en la vivienda y uno de ellos es atacado por una pieza de estas de construcción de las que tenían los niños. Entonces es cuando deciden llevar todo el material, sus cámaras, las grabadoras, para intentar analizar los fenómenos y gracias a eso tenemos las diversas fotografías que vamos a ir examinando. Bueno, momentos de pánico, se viven varios. Como decíamos, Javier, es lo asombroso que la prensa está ahí, viviendo los acontecimientos ratificados aparentemente por la policía. Hay fenómeno de campamento, es decir, como hemos visto en otros célebres poltergeist en España, familia entera, y no una, sino 2, 3, 4, 5, 6 noches, tienen que dormir todos juntos en el salón, en la pieza central del domicilio, para sentirse protegidos. Los periodistas están con ellas. Es verdad que es una situación que nunca se había dado, que sepamos. Y en ese ambiente de campamento y de miedo y de angustia, hay algunas imágenes incluso de las niñas protagonistas. Parece que hay una sensación ya de histeria colectiva. ¿Hasta qué punto la histeria puede generar fenómenos desconocidos o se reduce todo a ella? Hay una serie fotográfica sumamente interesante, Javier, después de estas noches, que tiene que ver con la almohada. Sí, efectivamente, lo que ocurre en los días sucesivos a lo que cuenta Carmen, a esa visita de los periodistas, es que rápidamente estos periodistas se ponen en contacto con la Sociedad de la Investigación Psíquica y automáticamente mandan allí a Maurice Gross, un investigador que lo que hace ni más ni menos es mudarse a la casa. Lleva sus pertenencias allí, se instala en una habitación y con ayuda de Guy Lyon, que escribe un libro sobre el caso, pues decide primero ver si hay algún tipo de fraude, si alguna de las niñas puede estar manipulando estas pruebas para, pues quizá llamar la atención de alguna forma. Aterrorizando a su propia familia. Efectivamente, y convierten la casa en un estudio fotográfico, porque hablan de varias cámaras, dispositivos muy avanzados para la época. Decían que la casa estaba llena de cables para intentar detectar cualquier movimiento anómalo y lo consiguen para sorpresa de estos investigadores. Aquí lo que vemos principalmente es como una almohada que está en la cama de la hermana de Janet, pues sale disparada de repente. Esta foto es tomada en una, digamos, secuencia fotográfica en la que se lanzan 5 fotografías en un segundo y lo que aparece es que no hay nadie lanzando esa almohada. Directamente ella parece que ha saltado o ha sido empujada por unas manos invisibles y acaba cayendo al suelo. Vamos a ver, estas escenas se repetirían, ¿no?, a menudo. Claro, para que cada uno opine si esto soporta la cuestión crítica, si siempre puede haber un truco, si hubo fraude. Vamos a ver cómo acabó esta historia y por qué ahora se revive. Yo estoy recordando ahora la película de ese gran seguidor del misterio, y un buen amigo ha estado aquí, de Cuarto Milenio, de Rodrigo Cortés, Luces Rojas, donde vemos un equipo que se instala con todas las grabadoras durante días en una casa donde pasan supuestamente cosas raras. Pues aquí tenemos la historia, digamos, en realidad estaba pasando en pleno Reino Unido, con seguimiento de la prensa, portadas de periódico. Imagino que una tensión y una presión psicológica brutal,
pero lejos de ir menguando la fenomenología, Carmen, nos encontramos con otras escenas que yo no sé qué motivación tienen, pero que desde luego la interpretación es bastante siniestra. Una cortina que empieza a enroscarse y que parece que buscaba el cuello de una de las niñas. Sí, el cuello de Janet es la niña que tenemos ahí en la cama. Se ve iluminada esa cortina en las diversas fotografías, porque los investigadores ya se dan cuenta que cuando Janet está presente es cuando los fenómenos se potencian todavía más. Y en este caso parece que incluso quieren atacarla. Esa cortina parecía que, como si hubiera aire, empezaba a enroscarse sobre sí misma hasta tal punto que parecía cobrar vida y llegar hasta el cuello de la niña intentando ahogarla. Pero es que los fenómenos empiezan a crecer, van increciendo, porque ya no solamente son los objetos, todo tipo de objetos que se mueven, que salen lanzados desde estanterías, sino que llega un momento en el que varios periodistas que están presentes aseguran que una silla con Janet encima ha empezado a levitar. Un sillón verde que empieza como a elevarse unos centímetros, a trasladarse al centro de la habitación para inmediatamente caer en medio de la estancia. Eso ante testigos. Pero no solo eso, sino que también los ruidos no solo son raps ya, empiezan a incrementarse y se oyen lo que dicen que parece una persona en el pasillo haciendo el gruñido de un perro, el ladrido de un perro. Imitando. Silbidos por la noche, alguien que le silbaba desde la planta de abajo y no había absolutamente nadie. Los periodistas se convierten en investigadores de lo paranormal y se quedan en las escaleras vigilando por si es alguien. Además se turnaban por las noches para ver si había algún tipo de fraude, si eran las niñas que bajaban, que intentaban hacer ruidos, y en ningún momento vieron que se trataba de las pequeñas. Pero no solo eso, el mayor estado de histeria familiar llega cuando la niña empieza a tener una voz gutural que parece ser de un hombre y empieza a dar una serie de mensajes. Es una voz bastante siniestra que no tiene nada que ver con la voz de una niña de 11 años, y en esos mensajes asegura que es un hombre que murió allí. Los investigadores creen entrar en contacto con ese ente que posee a la niña y a través de raps llegan a la conclusión de que murió con 53 años en esa casa en una silla. Vamos a ir por partes porque desde luego si hay fraude estarán pensando nuestros perspicaces seguidores al otro lado de la pantalla. Los periodistas, por tanto, estaban en el ajo de ser un fraude, porque tú no puedes tomar esas series fotográficas si no eres parte del fraude, y si no hay fraude, ¿qué está ocurriendo? Vamos a oír esa voz, pero si les parece antes de eso, no desagradable, es una voz humana evidentemente, pero alguien está forzando la voz, como en algunos casos de supuesta posesión, deformándola, ¿no? Haciéndose muy desagradable, es esa niña que ustedes han visto. Pero antes sí me gustaría, Javier, antes de escuchar dos documentos sonoros, observar esos saltos, que esa imagen yo la tenía muy marcada de algunas viejas enciclopedias del mundo del misterio, y que tengo que admitir que yo pensaba que todo esto se veía como un fraude. Extrañísimas posiciones, las niñas en histeria colectiva fotografiada, unas niñas además que se les ve un aspecto, yo no sé si de atormentadas especialmente, de pasar unos momentos delicados en su vida. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora, Javier? ¿Qué argumentaron? Bueno, aquí yo creo que la gran clave es analizar las caras de las niñas, porque lo que muestran son escenas de pánico auténtico, tanto la hermana como Janet, y desde luego, si estaban fingiendo, eran grandes actrices. Lo que argumentan los fotógrafos que toman estas series es que entre estas fotos no hay nada, es decir, no hay ninguna foto en la que aparezca la niña dándose impulso para dar ese salto, con lo cual, desde el primer momento descartan que pueda tratarse de ellas haciendo un salto, haciendo algún tipo de cosa pues para llamar la atención. De hecho, incluso el argumento era que estaban siendo zarandeadas. Efectivamente, de hecho en la cama está perfectamente hecha, es decir, cómo una niña puede dar un salto desde ahí sin deshacer el edredón, ¿no? Esa es una de las claves que ellos apuntaban pues también como básicas, pero desde luego fueron muy polémicas estas fotografías. Algunas personas, los más escépticos, sí que decían que la niña estaba en una posición como si hubiera saltado prácticamente de la cama,
pero lo cierto es que al final los más de 30 testigos que pasaron por allí, algunos de ellos policías, la policía estaba habitualmente en la casa porque Peggy, la madre de familia, llamaba aterrorizada, decía que había gente arriba cuando los niños estaban todos en el colegio. Llegan incluso delante de la policía a ver cómo en las camas está la forma como si alguien estuviera tumbado, como si hubiera una figura invisible tumbada en las camas, y toda esta gente acaba convirtiéndose en testigo de estos hechos, además de estas fotografías y estas filmaciones. Con la cámara presente, repito. Yo he investigado en Madrid un caso en la calle Lago Constanza donde unas niñas habían sometido a terror a toda la familia. Había intervenido la policía, tengo que decirlo. Se habían quedado un poco extrañados con lo que ocurría y al final pudimos descubrir en su tiempo, les hablo de 1997 aproximadamente, que había un intento de las niñas con muy buena técnica, con mucha persuasión y con unos códigos que habían aprendido, habían logrado casi comprender los huecos y la materia de su propia casa para generar una especie de psicosis. Vivían un tormento por sus padres separados y su forma de venganza era generar una casa de los ruidos hasta que las pillamos con las manos en la masa. Fue un caso del cual aprendimos mucho, porque una inocente niña, 2 hermanas, habían provocado todo eso. La historia de los fenómenos extraños está repleta de este tipo de incidentes. Ahora, Enfield es así. ¿Qué sentido tenía la policía, los periodistas, algunos de renombre en la época? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Antes de ver esas voces, hay una serie de lo que se ha llamado, Carmen, posiciones extrañas, que también nos puede hablar de un psiquismo deteriorado o, para otros, de la acción de verdad, algo preternatural, de algo extraño, influyendo en las niñas. Hay algunas fotografías que de verdad hasta los expertos están con cara de auténtico susto, ¿no? Sí, a mí me gustaría ver las fotos también de antes y de después a esta imagen, porque esas sí que no se han filtrado ni se publicaron, con lo cual no podemos ver cómo estaba antes la niña, en qué posición y cómo llega hasta allí. Es una de las cosas que se plantean porque al parecer la niña, cuando entraba en esos estados de posesión o de trance, había momentos en los que aparecía en diversos sitios de la casa de forma extraña y no sabía cómo había llegado allí. En este caso, había tenido unas convulsiones muy fuertes hasta tal punto que el médico tuvo que ir a la vivienda y tuvo que inyectarle un calmante a la niña, Valium, en vena, porque estaba nerviosísima, además una cantidad bastante fuerte para lo que era esta pequeña y lo delgada que era. Y en ese duermevela que te dejan los tranquilizantes, de repente escuchan un ruido muy fuerte y cuando acuden a la habitación se dan cuenta que la niña está subida, totalmente inconsciente, sin saber cómo ha llegado hasta allí, en uno de los muebles que había en la habitación y en una posición extrañísima. Era normal además verla en otras posiciones que decían que eran imposibles para el cuerpo de esta niña, que tenía que estar desencajado, que tenía que tener rotas las piernas porque era imposible que estuviera así. Aparte de la fuerza descomunal que, como sabemos, casi todas las poseídas, como decían que estaba esta niña, tienen. Entre varias personas, con lo delgadita que era, no podían sujetarla. Si hacemos una comparativa rápida con el célebre caso que ahí contamos en su día de Anneliese Michel, veremos hasta en la fisonomía, ¿no?, de ella una especie de paralelismo que yo lanzo ahora sin recordar muy bien, pero es la idea que tengo, ¿no? A ver si ustedes la pueden comprobar. Hay una especie como de familiaridad en personas muy delgadas, personas que se ve que son sufrientes, que tienen una psique atormentada sin duda alguna y que tienen una capacidad de contorsión que es producto del delirio, de la psicosis. Eso es muy fácil decirlo y abandonar el problema poniéndole esa nomenclatura, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor hay que ahondar, que es lo que casi nadie hace, saber qué estaba pasando y quizá haya un aspecto completamente desconocido, pero hay cierta similitud. Bueno, lo que hay que decir es que eso se habló, que las niñas quizá podían tener algún tipo de problema mental, algún tipo de trauma que estaba pues emanando de esta forma, pero ellas siempre dijeron que eran niñas completamente normales, que no veían cine de terror porque se habló que podían haber visto El Exorcista y que quizá traumatizadas por esa visión podían estar generando este tipo de psicosis. Pero lo cierto es que en ese momento en que Janet empieza a cambiar también ocurre algo muy extraño y que impresiona a su madre, y es que la niña empieza a hacer una serie de dibujos muy macabros en los que aparecen personas decapitadas, aparece sangre por todas partes, y hay un dibujo que es un dibujo clave en el que aparece una mujer echando sangre por la boca y la niña escribe abajo Wilkins, un apellido. Lo cierto es que la escena que narraba antes Carmen de la niña dando unos datos tenía mucho que ver con esa historia,
porque en esa vivienda había vivido un hombre llamado Bill Wilkins, que efectivamente muere en una silla debajo de la escalera, como había dicho esa extraña voz, y por otro lado descubren que la mujer de ese hombre muere un poco más arriba de esa calle después de su marido, pero muere ahogada en su propia sangre por un cáncer de garganta. Parecía exactamente la escena que estaba dibujando esa niña, y todo esto es corroborado por los propios hijos de Wilkins, que escriben tiempo después a los medios de comunicación. Hay dos documentos. Vamos a empezar mejor por los sonidos, si te parece, Javi, por los llamados raps o golpes secos que se habían adueñado de la casa y que también de forma curiosísima están registrados. Efectivamente, y a veces en momentos en los que ni los propios investigadores eran conscientes, lo sabían después cuando estaban volviendo a escuchar el material y de pronto aparecían golpes a lo lejos, golpes lejanos que ninguno de ellos había hecho en ese momento. Son golpazos a las puertas, golpazos en las paredes que se colaban en mitad de las entrevistas. Gran parte de las entrevistas de Maurice Grosse están llenas de estos ruidos, y lo interesante es que tiempo después, hace solo unos años, en 2010, se produjo un estudio por parte de Barry Colvin, un científico. Él es químico, es doctor en filosofía y es experto en sonido, que lo que hizo fue muy interesante, y es que aparentemente los raps eran idénticos a los golpazos que podía dar cualquier investigador para comparar, ¿no?, en ese momento. Lo que hizo fue llevar a una gráfica esos sonidos y comparar, digamos, los golpazos normales que daban los investigadores para comparar con los raps y esos raps. Y lo curioso es que en las gráficas apareció una sorpresa. Los golpes naturales, entre comillas, aparecían en esa gráfica con un inicio muy amplio, como es lógico en un golpe. Sin embargo, esos raps de origen no natural aparecían como envueltos en una especie pues de ambiente muy extraño, que lo que hacía era que todos los picos fueran idénticos, con lo cual no había esa elevación lógica en una gráfica cuando uno da un golpe en una mesa y lo graba. Su teoría es que no son de origen natural. Ahora, él tampoco especifica cuál puede ser el origen de estos golpes. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar. In that night I went to bed. Can't remember exactly what happened. Son golpes tenues, podrían ser incluso pasos, no lo sé, pero hay algo que está rondando a estas chiquillas en ese momento, de acuerdo. Javier Pérez Campos ha hablado con la protagonista de esta historia, es lo increíble, es el bucle final. ¿Y qué nos ha contado? Porque vive. La chica que parece ya historia antigua de la parapsicología, vive. Antes de eso, escuchemos su voz en el momento de máximo tormenta, ¿no? Cuando empezaban a salir voces guturales, decíamos, que parecían de ultratumba, que imaginemos en ese contexto, en esa casa, con ese papel pintado, en ese barrio obrero del 77, lo que podía suponer aquello, ¿no? Hay que viajar un poco en el tiempo y colocarse en situación. Todo esto también se analizó, también hubo médicos, hubo laringólogos intentando analizar cómo podía hacer estas voces, hubo ventrílocuos, hubo todo tipo de expertos, y lo cierto es que la conclusión final es que esta voz que vamos a escuchar estaba producida por las falsas cuerdas vocales. Claro, uno puede realizar esa voz, fingir esa voz durante unos minutos, pero claro, esta voz hablaba así durante 3 horas, cerca de 3 horas. Los especialistas decían que era absolutamente imposible, que uno tenía que quedarse sin voz después de fingir durante tanto tiempo, y que aparte tenía que observarse cierta irritación en la laringe, cosa que nunca encontraron. Escuchamos. Wow. Wow, slow. You can bounce on the slate and it's talking. Bounce the slope, where's the bounce the slope? Hello. Wow. Wow, slow. You can bounce on the slate and it's talking. Bounce the slope, where's the bounce the slope? Voces forzadas, voces que fingen, pero también voces que, hay que decirlo, tienen un paralelismo con todas esas que se han grabado en alguna ocasión con el mundo del exorcismo. Totalmente. Y hay gestos, sonidos, que se asemejan ya en un momento dado a lo animal. Hay una voz que parece la voz del infierno. Sí, que sale directamente. Siempre, ¿no? Es la que sale siempre en todas las personas que presuntamente están poseídas. Y además tiene ese tono, ese timbre
que es tan característico de las personas que están sufriendo, ¿no?, una posesión. Y esta niña lo tiene, vamos, para mí que he escuchado, además de distintos países, de distintas religiones, hay algo, como algo infernal, que se caracteriza en todas ellas. Pues es un buen estudio, ¿eh? Porque si hiciésemos ese repaso de audio, simplemente, veríamos que uno dice, tengo el demonio, puede imitar cualquier voz, puede darle un carácter, y sin embargo, como ocurre en muchas psicofonías, hay una especie de patrón común, sea por lo que fuere, entre personas que no están en contacto y que imitan de la misma forma. ¿Imitan o no imitan? Sí, o están poseídas les sale. por algo que hace que les salga esa voz tan terrible y tan tremenda. Lo cierto es que esta niña, después de todos estos sucesos, tiene que ser incluso hospitalizada durante 6 semanas para que realmente le hagan todo tipo de pruebas psicológicas para saber si está bien. Todas las pruebas dan perfectamente para una niña de su edad. En un momento dado, ellas sí que dicen que todo empieza porque hacen la ouija. Hacen la ouija en su habitación y entonces los fenómenos empiezan a sucederse uno detrás de otro. Los Warren, que están también allí investigando el suceso, como comentabais antes, creen que es una posesión demoníaca, no solamente del demonio, sino también de otros entes, como el señor este, que además tenía nombre, Bill Wilkins, que había muerto allí. Hay varios personajes que parecen poseer el cuerpo de una niña que además está en ese cambio. Justamente después de unos meses que empiezan a producirse los fenómenos y que duran hasta 2 años en el tiempo, esta niña se convierte en mujer, tiene su primer periodo y es entonces cuando parece que esos fenómenos se incrementan todavía más. Es otro de los clásicos. ¿Con qué terminamos? El magnífico dossier que han hecho Carmen y Javier poniéndoles, ¿no? Más que a mí, a ustedes, que es lo importante, todo un esquema gráfico de una historia que es parte de la propia historia del misterio en el Reino Unido y quizá por esa especie de, no sé, distinción de muchos tipos que tienen en el Reino Unido, pues no ha llegado tanto, ¿no? Nos llega lo norteamericano, nos puede llegar lo francés, incluso lo alemán, y el Reino Unido pues es un mundo un poco también aparte, porque ¿no? Quisieron olvidarse. Quisieron olvidarse. Y esa es la clave. Es como ocurre con todos estos fenómenos, porque además la gente de su alrededor, en el colegio, estos niños lo pasaban realmente mal. Esta niña... Se repite también todo. A Janet la ponían larvas incluso en el pelo, en su pupitre, al niño le llamaban el niño fantasma de la casa encantada. Que esto lo hemos escuchado en caso Vallecas. Les escupían por la calle. Lo hemos escuchado en los casos de España. La idiocia absoluta, la ignorancia, la burricie de la especie, da igual que sean niños o jóvenes, la reacción, fíjense qué curioso, ¿no? Cuando uno traza paralelismos, lo que decía Carmen de las voces, si tú escuchas voces muchas a lo largo del tiempo en diferentes regiones, te das cuenta de que hay una especie de sonido común, denominador. Bueno, pues la reacción de la gente en el colegio, cuando alguien, sea España, sea Francia, sea Alemania, sea Italia, vive algo de esto, es el ataque, o sea, el ataque, la burla, el hacérselo pasar mal, con lo cual muchas veces el aislamiento, el sufrimiento y la tensión de la persona que vive esto, vuelve a casa y es una bomba de relojería. Pero Javi ha logrado localizar, como broche final de esta historia del poltergeist de Enfield, a esta muchacha. Sí, Janet ahora mismo forma parte de una ONG en Londres y yo me puse en contacto con ella para entrevistarla para el programa y para que nos contara de primera mano cómo recordaba todo aquello. Y lo que me dijo me dejó muy sorprendido porque ella aseguraba que todavía hoy sigue viviendo auténticas pesadillas, que es incapaz de dormir del tirón una noche entera, que han pasado, sí, casi 40 años después, sigue recordando todo aquello y de hecho no le hace ninguna gracia que se vaya a hacer una película sobre el caso y que se haya hecho esa serie, porque para ellos es como revivir una vieja historia que ya tenían casi enterrada, porque ellos viven pues casi una maldición. Poco después de abandonar la casa, el hermano pequeño muere también por un cáncer terminal, sufren ese tipo de agresiones por la calle, ellos tienen casi que recluirse y tienen miedo de que esa historia pues vuelva a ocurrir ahora. Y en la casa siguen sucediendo fenómenos paranormales cuando ellos se van, ¿eh? Entra otra familia y de nuevo parece que empiezan a surgir, aunque no duran tanto como... Pero ellos no ganan nada, ellos no se hacen célebres excepto lo que hablamos, fíjense, es más, no, hacerse célebres con esto, ¿no? Le ofrecieron grandes cifras y no quisieron ir. La gente les pagaba por ir a la casa a dormir, ellos nunca aceptaron. Y por otro lado, el periódico, el Daily Mirror, les paga una gran cantidad, les pone sobre la mesa una cantidad a cambio de una confesión de que están haciendo un fraude. Y ellos rechazan todo eso a pesar de ser una familia muy humilde.
Pues en esta increíble historia de Enfield, psicosis o poltergeist, para mí igualmente interesantes, de verdad, fenómeno humano, repetimos, tremendo o sobrehumano, muchas cosas que se repiten y que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Yo creo que es un magnífico repaso. Gracias, compañeros, por la investigación.